Por favor, abran sus Biblias en Salmo capítulo número 9. Hemos estado estudiando los salmos de David. Muchas personas, de hecho, este Salmo 9 es uno solo con el Salmo 10. En nuestras Biblias los separaron, pero si ustedes van a Biblias antiguas, van a verlos juntos, como la Vulgata Latina y todas esas. Este Salmo, cuando lo escribe David, él está relatando lo que le está pasando a él, pero a la vez habla de todo el pueblo de Israel y de toda la nación, pero también pareciera que nos habla a nosotros. Son tres diferentes puntos de vista aquí. Entonces lo que vamos a tratar de hacer con este salmo es ver lo que le está pasando a David en aquella época y sacar lecciones prácticas para nosotros en nuestra época. Al parecer, cuando leemos este salmo nos damos cuenta que David estaba pasando por situaciones difíciles. Había personas que lo estaban siguiendo a él y les llama enemigos. Vamos a ver aquí cómo Dios ayuda a los que confían en él plenamente, y es lo que va a destacar David. Pero cuando ustedes leen este salmo, leen el primer versículo y no se imaginan de lo que se va a tratar lo siguiente, porque David empieza con las siguientes palabras. Miren lo que dice Salmo 9:1. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Y cuando nosotros comenzamos a leer este salmo decimos, pues le está yendo bien a David, todo es miel sobre hojuelas. David seguramente está escribiendo este salmo desde Hawái con un coco y algo, pero no es así. Cuando seguimos leyendo este salmo vemos que David estaba pasando por situaciones difíciles y a pesar de eso, él decide alabar a Dios. Dice, te alabaré. Eso me enseña que David tomó la determinación de alabar a Dios. Que a pesar de las circunstancias de a su alrededor, a pesar de por lo que él está pasando, él está decidido a alabar a Dios. Dice, te alabaré. Ahí vemos la determinación de David. Pero la pregunta es, ¿qué es alabar? Dice David, te alabaré. ¿Pero qué es alabar? ¿Qué creen ustedes que es alabar? Ahí vemos también que David dice, te alabaré con todo mi corazón. Y ahí vemos que él tenía pasión por Dios, amor por Dios. Si ustedes van a un diccionario y buscan la palabra alabanza, básicamente es un relato o una narración. Es decir, algo. En el Salmo 150, ahí es cuando todo lo que se alaba a Dios. Sí, de hecho vamos a ver ahí hay un versículo que dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Entonces, básicamente, alabar es decirle a Dios lo maravilloso que es. Y no nada más decirlo. Yo le puedo decir a mi esposa, te amo. ¿Es verdad eso? Pues no, de la forma que se lo dije. Tiene mucho que ver, pero si yo le digo, te amo. Háblenle a los paramédicos, no se vaya a desmayar esta mujer. Entonces, la alabanza hacia Dios no simplemente es un conjunto de palabras, pero también se dice con el corazón. Fíjense lo que dice la Biblia. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre alabanza y adoración? Miren, vamos a 2 de Crónicas 7:3. La alabanza está dentro de la adoración. La alabanza es una parte de la adoración. Adorar es postrarse, es reconocer la grandeza de alguien que está enfrente de nosotros. Fíjense lo que dice 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo número 3. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, aquí está, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron.
La adoración tiene mucho que ver con nuestra posición y no necesariamente física, sino de corazón. Es decir, nosotros reconocemos que Dios es grande, majestuoso y nosotros somos pequeños. Nosotros nos postramos ante Él. Dice este versículo que se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron. Y fíjense, y después de haberse postrado, después de haber puesto su corazón humillado ante Dios, dice lo siguiente, y alabaron a Jehová diciendo, ahí va con sus palabras, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre, para siempre. Entonces, la alabanza está dentro de la oración, de la adoración. En la adoración yo preparo mi corazón, lo humillo ante Dios. Y en la alabanza yo expreso mi amor ante Él, sus maravillas, lo que Él es. Fíjense, Hebreos 13:15. Dice la Biblia en Hebreos 13:15, así que os ofrezcamos siempre por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Ahí está otra vez. Cuando nosotros hablamos con Dios, cuando nosotros le decimos lo maravilloso que es, lo grande, lo poderoso, lo misericordioso, ahí le estamos alabando con nuestros labios. Pero nuestro corazón tiene que estar humillado, porque podemos decir cosas de los labios para afuera, pero en realidad nuestro corazón no está ahí. Fíjense, Salmo 63:5. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo, ahí está la alegría, ahí está lo que hablábamos de la pasión que comentaba la hermana, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Nuevamente, con los labios lo que le decimos a Dios. ¿Quiénes deben de alabar a Dios? Niños, adultos, hombres, mujeres, ¿quiénes? Todos. ¿Seguros? Miren lo que dice Salmo 148:1. Salmo 148:1. ¿Podemos nosotros enseñar a los niñitos a alabar a Dios? 148:1. Dice así Salmo 148:1. Alabar a Jehová desde los cielos, alábenle en las alturas. Y luego nos brincamos al 12. ¿Quién se siente joven? No se dejen llevar por las apariencias. Los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, todos deben de alabar a Dios. Todos pueden decir, Señor, gracias. Dios, gracias. Así sean pequeñitos, debemos de enseñarles. Y no vayan allá, pero Salmo 156, todo lo que respira, alabe a Jehová. Entonces nosotros debemos de alabar a Dios. No es una opción, es un mandamiento, es un reconocimiento de lo que Él ha hecho por nosotros, pero es muy importante que nosotros reconozcamos su grandeza. ¿Cómo puedo yo, en qué formas puedo alabar a Dios? ¿En qué formas? Ya vimos que la alabanza es decir o hablar. ¿En qué formas puedo yo alabar a Dios? Formas prácticas. Cantando, bien. Ya se dieron cuenta que son bien inteligentes aquí en el teléfono. Cantando es una forma de alabar a Dios. Pero ¿cuántas veces nosotros cantamos? Nuestra mente está en otro lado y nuestro corazón está en otro lado. Somos culpables de que no se esté llevando esto a cabo. ¿De qué otra forma podemos nosotros alabar a Dios? Orando. En la oración podemos nosotros alabar a Dios con nuestros labios. ¿Qué otra forma? Orando. Agradeciéndole a Él. Es una forma de ser agradecido, si no agradecido, malagradecido. ¿Qué otra forma? Leyendo su palabra. Su palabra, por medio de su palabra. Hay muchas formas que nosotros podemos expresar mediante la alabanza nuestra gratitud ante Dios. Y es lo que está haciendo David.
aquí. Y fíjense lo que dicen, vamos de regreso a Salmo número 9. Y hay muchas otras formas, pero ahorita nos estamos enfocando en esto. Fíjense, Salmo 9. Dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Está decidido el salmista a alabar a Dios. No importa lo que suceda a su alrededor, él quiere alabar a Dios. Pero aquí hay algo importante. Y si nuestro corazón no está ahí, la alabanza no llega. Podemos decir muchas cosas, pero si el corazón no está ahí, no va a llegar. La palabra corazón, si ustedes van al diccionario, ahí menciona los sentimientos, las ganas y el deseo de alabar a Dios. Entonces, podemos cantar, pero si nuestro corazón no está ahí, la alabanza no está completa. No está completa. Cuando cantemos al Señor, hay que hacerlo con todo el corazón. No hay nada de malo en eso, hay que hacerlo con alegría también. Buenos días. Cuando nosotros alabamos con el corazón, eso va a ser contagioso. Se va a apreciar rápidamente y los demás lo van a notar. Así es de que al alabar a Dios debemos de hacerlo con todo lo que tenemos, con todo el corazón. A veces cuando alabamos a Dios, pareciera que no nos damos cuenta lo grande, lo maravilloso, lo majestuoso que Él es. Por eso lo hacemos de esa forma. Imagínense un hijo que le diga a su papá, gracias papá, hey, eres bien bueno. Sí. Pues no, mejor no me digas gracias, mijo. Mejor que ahí quede. Ahora, fíjense lo que sigue diciendo. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Entonces ya vemos que ahí está el corazón en la alabanza. Y fíjense lo que dice, contaré todas tus maravillas. Ahí está otra cosa muy importante. Contaré todas tus maravillas. Una de las formas en que se puede alabar a Dios es dando testimonio de Él. Ahora, ¿cuáles son las maravillas de Dios? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y un día a otro día declara sabiduría. Es impresionante el cielo. Señor, gracias por tus cielos, qué increíble eres. Señor, tu naturaleza, mira ese colorido, mira el arco iris, mira las flores, los pájaros al cantar. Señor, eres grande. Nosotros mismos, ¿han ustedes estudiado tan solo el ojo humano? Es impresionante, es increíble. La célula. Gracias, Señor, por lo que soy. Hay tantas cosas, dice, contaré todas tus maravillas. No tiene usted que ser un erudito bíblico. ¿Qué es erudito bíblico? Alguien que sabe mucho de la Biblia para alabar a Dios y contar sus maravillas. Miren, vamos a Lucas 8:39. Lucas 8:39. Fíjense lo que dice Lucas 8:39. El Señor Jesucristo ayuda a una persona que estaba endemoniada, le expulsa el demonio y simplemente le dice el Señor Jesucristo, ve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Solo cuenta las cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho en tu vida y el testimonio es otra forma de alabar a Dios. ¿Sabes qué? Dios me ha bendecido, Dios me ha ayudado. Mira, si no fuera por Dios, ¿quién sabe dónde estaría yo? Eso es alabanza también. Cuenta las cosas grandes y maravillosas. Dice David que él quiere contar las maravillas de Dios. Contaré todas tus maravillas. Eso es bastante. Pero fíjense cómo David ve a Dios. Lo ve como alguien maravilloso. Él ya preparó su corazón para alabar a Dios. El salmista conoce a Dios. Sabe lo que Dios ha hecho. Conoce su palabra. Y por eso, al alabarle, él tiene un fundamento.
Y es muy importante estudiar la Biblia para que cuando alabemos a Dios tengamos un fundamento bíblico, para que lo que digamos sea lo correcto. Y es lo que está haciendo David. Así es de que no hay que quedarnos callados. Hay que contar las cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Por qué? Miren, cuando traemos algo en el corazón, no lo podemos callar. No lo podemos callar. Y vamos a hablar y vamos a decir. Pero si usted no entiende lo maravilloso que es Dios, no va a salir. No va a salir. Por eso debemos de apreciar las maravillas de Dios. Debemos de estar en su palabra. Así es de que para alabar a Dios debe de haber corazón y debemos de tener una razón para hacerlo. Debemos de decir el por qué. Ahora fíjense el versículo número 2. Me alegraré y me regocijaré en ti. El salmista encuentra placer en alabar a Dios. ¿A dónde vas a ir? No, pues a la iglesia. Ay, qué aburrido. Yo no sé lo que estás diciendo. Definitivamente tú no conoces a Dios. No sabes lo que es alabar a Dios. Aquí dice el salmista, me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Ahí está otra forma de alabar a Dios y dice, cantaré. Y ya platicamos un poquito de los cantos. Esa es otra forma importante, pero los cantos deben de tener un fundamento bíblico. Tristemente los cantos últimamente ya ni siquiera ponen el nombre de Dios o del Señor Jesucristo. Ya no los consideraría yo como adoración y alabanza a muchos de ellos. Pero aquí dice que va a cantar. El salmista hasta aquí se ve muy contento, se ve muy alegre. Dice, me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre. ¿Qué significa el nombre? El nombre representa lo que es la persona. Es como cuando el policía dice, detente en el nombre de la ley. Pero si alguien me detiene y es cualquier persona, yo no le voy a hacer caso. Pero cuando dice en el nombre de la ley, representa lo que es. Por eso dice que va a cantar al nombre de Dios, va a cantar a lo que representa a Dios. Por eso debemos de conocerle bien. El salmista sabe quién es Dios. Por eso le alaba con precisión. Y ahí usa un nombre que es muy común en los salmos. Dice, oh Altísimo. ¿Qué querrá decir el salmista cuando dice Altísimo? ¿Que Dios está muy alto? ¿Qué querrá decir? ¿Puede ser único? Cuando dice Altísimo, ísimo me dice que es el más alto. Por eso, como dice la hermana Carmen, es único. ¿Qué más? Poderoso. Poderoso. Esto de Altísimo también muestra poder más grande, no simplemente como único, sino que también no hay otro como Él. ¿Qué más? Único. No hay otro como Dios. Él está usando esa palabra de Altísimo porque a continuación va a relatar cosas grandes que Dios ha hecho, que nadie más podía hacer. Le está diciendo, Señor, tú eres único, poderoso, no hay límite en ti. Por eso Él está tan emocionado, por eso Él tiene esas ganas de alabar a Dios, porque sabe quién es Dios. Si usted no tiene ganas de alabar a Dios o no le nace alabar a Dios, honestamente analícese, probablemente no conoce a quién es Dios. Probablemente, el salmista sí. Miren, vamos a Hechos 7:48. Fuerte y claro. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta. ¿Qué? El Altísimo no habita en templo hechos de manos. ¿Por qué? Es más grande. Cuando Salomón construye el templo, y es un templo increíble, dice Salomón, Señor, ¿en verdad esto te contendrá? No. Esto es simplemente ¿cómo se llama? El de tus pies. El estrado de tus pies. Eso significa que Dios es
increíble. Fíjense, vamos a Salmo 18:13. Por eso el salmista tiene tantas ganas de adorar a Dios y alabarlo porque sabe quién es Él. Si es de que cuando le cantemos a Dios, hay que hacerlo con todas las ganas, con todo el corazón. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Tronó en los cielos cuando, ¿quién habló? El Altísimo. Es una voz impresionante, es grandioso, es majestuoso y podemos pasarnos ahí mucho tiempo. Dios es grande, es poderoso, es majestuoso. Eso nos debe animar a alabarle. Cuando vemos nosotros algo que nos llama mucho la atención y que nos impacta, por ejemplo, una persona alta, me ha tocado pasar a un lado de personas altas, basquetbolistas, dice uno, wow. Si uno dice uno con estos chaparritos, ¿qué no debería de decir uno con Dios? Y no le alabamos porque en realidad no le conocemos. Aprecien a su alrededor todas las cosas que ha hecho Dios. Debemos de alabar a Dios. ¿Por qué? Fíjense el versículo número 4. ¿Por qué quiere alabar el salmista a Dios? Salmo 9:4. Y él empieza a describir las cosas que Dios ha hecho en su vida. Hay que alabar a Dios porque ha vencido a nuestros enemigos. Miren lo que dice Salmo 9:4. Porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Versículo número 5. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Me brinqué el versículo número 3, perdón. Salmo 9:3 dice, mis enemigos volvieron atrás y cayeron y perecieron delante de él, de Dios. ¿Cómo no va a estar contento el salmista si Dios acabó con sus enemigos? Enemigos quiere decir que tenía muchos adversarios. ¿Tú tienes enemigos? ¿Sí? ¿Segura que no tienes enemigos? Bueno, ya sabes que el que me necesita hacer cosas malas. Miren, así como el salmista le da gracias a Dios porque ha acabado con sus enemigos, nosotros tenemos dos principales, bueno, hay tres enemigos, pero vamos a ver dos principales enemigos del hombre. Uno de ellos es el que no quiere mencionar su nombre, Begonia. Vamos a Apocalipsis 12, 10 y 11. Así como en aquella época Dios ayudó a David a acabar con sus enemigos, Él nos ayuda en esta época a acabar con los nuestros. Y nosotros tenemos dos principales enemigos, bueno, tres, la carne es uno de ellos, pero fíjense Apocalipsis, lo que dice Apocalipsis 12. Y Dios ha acabado con ellos, versículos 10 y 11. Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 y 11. ¿Alguien que lo lea? Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿A quién venció? Al diablo. Está derrotado el diablo, el acusador, aquel que le dice, ¿ya ves? ¿Ya ves? Tu hijo Juan, no que muy creyente, pero mira lo que hace. Mira, es el acusador. Pues el Señor lo ha derrotado. ¿Cuál es el enemigo más grande que cada uno de nosotros va a enfrentar? Nosotros mismos. Esa es la carne, pero hay otro más grande. Vamos a 1 de Corintios 15, 26. Es el enemigo más grande. ¿Mande? ¿Quién dijo? La muerte. Exactamente. 1 de Corintios
Y a veces no nos ponemos a pensar en eso. ¿Cómo no alabar a Dios? 15:26. Ahora, leímos los primeros versículos, ¿verdad? Te alabaré con todo mi corazón, cantaré de tus maravillas. David no estaba de vacaciones. Primera de Corintios 15:26. David tenía una vida difícil y a pesar de eso, no dejó que las circunstancias le detuvieran para alabar a Dios. Primera de Corintios 15:26 y luego vamos a brincar del 55 al 57. Primera de Corintios 15:26. ¿Alguien que lo lea? El postrer enemigo que será destruido es la muerte, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Piensen en esto. ¿Cuál es el problema más grande que tú pudieras tener en tu vida? Piensen ahorita, 3 segundos. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? 1, 2, 3. ¿Ya se les vino a la mente lo peor que les puede pasar? ¿Qué tal si les dijeran, en 1 hora tú vas a enfrentar a tu Creador? Ese problema que se les vino a la mente ahora se ve chiquito comparado con la muerte. Pues el Señor venció nuestro enemigo que es la muerte. Y así lo dice la Biblia. Juan 11:25. Fíjense lo que dice Juan 11:25. ¿Cómo no alabar a Dios si ha acabado con nuestros enemigos? Y aún con la carne, que es otro de nuestros enemigos, dice 1 Corintios 10:13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podáis soportar. También nos ayuda con nuestra carne, pero Juan 11:25, el peor enemigo es la muerte. ¿Alguien más? ¿Alguien que lea Juan 11:25? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Las personas que no alaban a Dios con todo su corazón, es que no entienden estos versículos. Es que no saben que esta vida es temporal, que es simplemente como vapor y nos vamos a una eternidad. Si no lo alaban es porque seguramente no tienen una relación con Dios. Si es de que el salmista dice que debemos de alabar a Dios porque ha vencido a nuestros enemigos. Los peores los ha vencido. ¿Por qué más? Versículos del 4 al 6. Salmo capítulo 9. Versículos del 4 al 6. Y da otra razón por la cual él quiere alabar a Dios. Porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. El salmista también quiere alabar a Dios porque dice: has mantenido mi derecho y mi causa. Esto quiere decir que le estaban haciendo una injusticia al salmista y Dios lo vio, lo evaluó y lo declaró a él inocente. Y cuando dice derecho y causa, esas palabras dan la idea de que se llevó un juicio legal y se dio la sentencia. Por eso Dios acabó con estos enemigos. Ahora, si ponemos atención, eran enemigos poderosos porque habla de ciudades. David no estaba peleando con cualquier persona, estaba peleando con gente poderosa. Yo no sé cuáles son tus enemigos, cuál es la circunstancia de tu vida, pero ante Dios son pequeños. Acuérdense que nosotros vamos en oración con el Altísimo, con el más poderoso. Ve hacia Dios. Dios declaró inocente a David. Y nosotros como hijos de Dios, fíjense lo que dice Romanos 5:1. Les voy a hacer una pregunta.
¿Alguno de ustedes ha dicho una mentira en su vida? Muchas chanclas. Todos hemos mentido. Y el que diga que no ha mentido, esa es la primera mentira. ¿Alguno de ustedes ha robado algo aunque sea pequeñito? Sí, desafortunadamente. ¿Alguno de ustedes ha deshonrado a sus padres? ¿Alguno de ustedes ha codiciado aunque sea algo pequeño? ¿Lo ha hecho? ¿Sí o no? Sí. ¿Alguno de ustedes se ha enojado con alguien fuertemente? Sí. La Biblia dice que eso es asesinato en el corazón. ¿Qué les estoy tratando de decir? Imagínense, yo voy por la calle y el policía me quiere dar un ticket porque me pasé una luz. Y yo le digo al policía, pero tengo 40 años manejando y nunca me he pasado un ticket, una luz. ¿Qué me va a decir el policía? I'm sorry. Por una vez eres culpable de toda la ley. Es lo mismo que sucede ante Dios. Con esa mentira, con ese robo, con ese enojo, somos culpables de toda la ley de Dios. Y merecemos ir al infierno. Pero ¿saben qué? Dios es amor y envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y no solo eso, Él pagó por esos pecados. Y gracias a eso, Él nos ha declarado inocentes. Fíjense lo que dice Romanos 5:1. Alguien que lea Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Dios nos ha declarado justos, así como el salmista. ¿Cómo no va a alabar a Dios el salmista? ¿Y cómo nosotros no vamos a alabarlo? Si nos ha declarado justos, si ha hecho todos los medios para que nosotros seamos declarados justos por medio de la fe, a través de nuestro Señor Jesucristo. Quien no alaba a Dios no entiende estas cosas. No entiende la gran condenación que Dios le ha librado a través de nuestro Señor Jesucristo. Solo en Cristo por fe. Ahora, ¿por qué más alaba el salmista a Dios? Fíjense los versículos 7 y 8. Salmo, vamos de regreso a Salmo, capítulo 9. Versículos 7 y 8. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzga al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. ¿Por qué más está alabando el salmista a Dios? Porque está seguro en Él eternamente. Dios no cambia como nosotros. Él dice que permanece para siempre y su justicia es recta. Y no nada más, cuando dice que Dios permanece para siempre, también permanece para siempre su palabra, Isaías 48, su poder, Romanos 1:20, su amor es para siempre, Jeremías 31:3, su pacto, Isaías 55:3, su reinado, Jeremías 10:10, su condenación también es para siempre. Así es de que estamos seguros en Cristo Jesús. Por eso el salmista también quiere alabar a Dios, porque estamos seguros en Él para siempre. Para siempre. Fíjense el versículo número 8. ¿Por qué más el salmista está alabando a Dios? Salmo 9:8. Él juzgará al mundo con, y gracias a Dios por eso, y a los pueblos con rectitud. La justicia de Dios no es como la del hombre. Dios tenga misericordia de todos esos que deberían de ser rectos y son corruptos.
Pero Dios no es así. Dios juzga con justicia. Llegará el día cuando Dios juzgará a todo el mundo. Fíjense, Hechos 17:31. Y debemos de estar listos para ese día. La única forma de estar listos es mediante el Señor Jesucristo. Solo en Cristo. ¿Alguien que lea Hechos 17:31? ¿Quién quiere leer Hechos 17:31? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe a todos con la regla levantado de los muertos. Ha designado un día en el cual juzgará a todo el mundo. Y lo va a hacer con justicia. Gracias a Dios por eso, porque Dios no es injusto. ¿Por qué más el salmista quiere darle gracias a Dios? Fíjense los versículos, quiere alabar a Dios. Fíjense los versículos 9 y 10. Apenas vamos en la mitad, 9 y 10. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confían los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Aquí el salmista está dando testimonio de que buscó a Dios en esos momentos difíciles, en esos momentos de crisis, y Dios no lo desamparó. Dios no lo dejó. Por eso él le está alabando. Dice que es refugio del pobre. El salmista está alabando a Dios porque recibe a todo aquel que le busca. La palabra para pobre aquí, ustedes leen pobre, pero no se refiere a una persona que no tenga dinero. Cuando ustedes van al diccionario, la palabra pobre es sinónimo de abatido, lastimado, oprimido con violencia, personas que necesitan que se les haga justicia. Dios les va a hacer justicia, y todos ellos que buscaban la justicia y no la encontraron se han refugiado en Dios. Se han refugiado en Dios. Por eso el salmista quiere alabar a Dios, porque es refugio del pobre y porque dice: en ti confían los que conocen tu nombre. Muchos ponen su confianza en las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Si tú no tienes el deseo de alabar a Dios como debe de ser, es que lo más seguro es que piensas que Dios no ha hecho nada por ti. Pero aquí esta gente reconoce quién es Dios. Dice: en ti confían los que conocen tu nombre. Le conocen a Dios. Mi México querido, se está poniendo toda su confianza en el presidente electo. No debería de ser así. Deberíamos de poner nuestra confianza en Dios, que usará al presidente electo. A nosotros los oprimidos, la gente que se le ha hecho injusticia por tantos años, debe de buscar a Dios. Que Dios sea el que los mueva a ellos. Por eso el salmista quiere alabar a Dios, porque él no echa fuera a aquellos que le buscan. Si tú pasas por circunstancias difíciles como el salmista en aquella época, busca a Dios. Acuérdate que tienes un enemigo que te quiere destruir, y tienes el más grande enemigo, que es la muerte, y Dios te puede ayudar con ellos. Dice Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero tienes que clamar a Dios. Y el salmista quiere alabar a Dios. ¿Por qué? Porque recibe a quien le busca. ¿Por qué más quiere el salmista alabar a Dios? Fíjense los versículos 11 y 12. Cantar a Jehová. ¿Qué? Después de todo lo que estás pasando, tienes enemigos, hay opresión, hay tantas cosas. Muchas personas creen que por eso el salmista David escribió este salmo cuando lo estaba siguiendo Saúl. Pero a pesar de todo esto, fíjense lo que dice: cantar a Jehová que habita en Sión. Tiene él deseos de cantar.
Tiene él deseos de adorar a Dios, cantar a Jehová que habita en Sión, publicar entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Dice, fíjense, no nada más él quiere quedarse con la alabanza. Él está animando a los demás a que alaben a Dios. Dice, publicar entre los pueblos sus obras. Esa palabra publicar es lo mismo que proclamar, anunciar. Está animando a los demás que alaben a Dios. ¿Por qué? Porque le ha hecho justicia a los afligidos. Nosotros debemos de animar a otros a que conozcan a Dios. Y cuando verdaderamente le conozcan, entonces de aquí va a brotar su alabanza. Porque si empezamos desde aquí, no va a llegar. No va a pasar del techo la alabanza. Todos los que le alaban a Dios es porque entienden quién es y las cosas grandes y maravillosas que ha hecho en su vida, como el salmista aquí dice que hace justicia a los afligidos. ¿Por qué más el salmista quiere alabar a Dios? Versículos del 15 al 20 nos dicen, porque finalmente Él acabará con los malos. Fíjense el versículo número 15. Salmo 9:15. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. Se sentían seguros, pensaban que ahí iban a aventar a los afligidos. No, finalmente Dios hizo que en ese hoyo cayeran ellos. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Y luego sigue una palabra higaión, que no se sabe bien qué significa, pero parece que es una pausa musical. Versículo 17. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidaron de Dios. Aquellos que no alabaron a Dios verdaderamente, que se olvidaron de Dios, terminaron en la muerte. Versículo 18. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres permanecerá perpetuamente. Versículo 20. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. El hombre más poderoso es nada a un lado de Dios. Pero tristemente se está poniendo la confianza en cosas que perecen, en cosas que pasan, en lugar de poner nuestra confianza y nuestra fe en el Altísimo. ¿Por qué no se alaba a Dios? Pues porque no se le conoce. Porque no se le conoce. Pero aquellos que verdaderamente conocen a Dios le van a alabar con todo el corazón y se van a postrar ante Él en adoración.